predicaciones expositivas del libro de Gálatas. Y hoy vamos a seguir con Gálatas capítulo 3, del versículo 6 al versículo 14. Y el tema de hoy es bendecidos o maldecidos. El libro de Gálatas, hermano, haciendo un pequeño recorderi, hemos ido viendo que el evangelio que Pablo predicó del Cristo resucitado está siendo amenazado en las iglesias de Galacia y ha sucumbido por las enseñanzas erróneas que el apóstol les llama a este grupo los judaizantes. Porque ellos afirmaban que el evangelio de Jesucristo sí salvaba, pero no solamente el evangelio. Ellos afirmaban, estos judaizantes afirmaban que era necesario que para que el gentil pudiera ser salvo, tenía que someterse a las leyes ceremoniales de los judíos. Y entre esas leyes le ponían más importancia a la incircuncisión de los hombres. Entonces ellos sabían, este grupo de los judaizantes eran legalistas, porque ellos afirmaban con la Biblia, y vamos a verlo más adelante, afirmaban con la Biblia que si no se circuncidaban, no podían ser parte del pueblo de Israel. Y por ende, no podían recibir la salvación por medio de Jesucristo. Así que, en este estudio de hoy, vamos a tomar dos grupos muy importantes, que tienen que estar claros qué significa. Vamos a hablar de los judíos y vamos a hablar de los gentiles. Para que estén claros quiénes son los judíos son todos los que nacen en el pueblo de Israel. Todos los que nacen en el pueblo de Israel son judíos. Pero los gentiles son todas las razas del mundo que no pertenecen a Israel. En otras palabras, nosotros somos gentiles. Entonces, cuando vamos a estudiar ahora el tema de hoy, van a ver que la Biblia habla mucho de gentiles y de judíos. Circuncisos y no incircuncisos. Incircuncisos, ¿cómo es? Circuncisos. Circuncisos son los judíos. Incircuncisos son los gentiles. Hay que estar claro con estos términos porque es lo que se va a usar en esta predicación. Y ya estemos claros de qué se está hablando. Quiero que veamos que Pablo en el libro de Hechos, en el libro de Hechos 16, Pablo le dio al carcelero de Filipo una respuesta concisa. Vamos a ver de qué está hablando Hechos 16, versículos 30 y 31. Dice la Biblia. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Pablo le dio una respuesta concisa al carcelero de Filipo. Cree. ¿Qué es necesario para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo. Aquí no se menciona alguna ley ceremonial obligatoria para ser salvo. Solo es creer. Así que, hermano, la salvación es apropiada mediante la fe y esa fe debe ser personal, interna y espiritual. En otras palabras, la fe mía no puede salvar a mi esposa. La fe mía no puede salvar a mis hijos.
La fe salvadora es personal, interna y espiritual, sin relación alguna con ceremonias, hermanos, rituales, con observancias de buenas obras o con cualquier otra cosa externa. La fe salvadora no necesita nada más, solo la fe en Jesucristo. Así que la fe siempre ha sido la respuesta requerida por Dios para que traiga salvación a cada ser humano. Veamos Efesios 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia es clara, hermano. La fe es la que nos lleva a Jesucristo. No necesitamos obras, porque muchos, si se necesitara obras, muchos van a empoderarse y a creer que han hecho más obras que los demás. Entonces, la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Los santos, hermanos, y pongan atención a esto, este es algo que debemos estar clarito. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por medio de ¿qué? ¿Quién me puede decir? De la fe. Igualmente, los salvos del Nuevo Testamento. Nadie en esta tierra, desde Adán hasta hoy día, nadie ha sido salvo por medio de la ley. Estemos claros, nuevamente se lo repito, hermano. Los salvos del Antiguo Testamento fueron salvos por medio de la fe, igual que los salvos del Nuevo Testamento. Y vamos a explicarlo ahora. En comparación, y vamos a ver algunos ejemplos rapiditos. En comparación, Abel tuvo muy buena revelación acerca, o no muy buena, muy poca revelación. Abel tuvo muy poca revelación acerca de Dios. Pero él, lo poco que conocía de Dios, lo creyó y lo obedeció por medio de la fe. ¿Ya? Y fue salvado. Igualmente Noé. Noé también tuvo un poco conocimiento limitado de Dios. Pero él también tuvo fe en lo que conocía y se salvó. La Biblia dice que era un hombre justo. Él se salvó, él obedeció a lo que conocía. No conocían lo que conocemos nosotros hoy en día, ellos conocían menos. Y Moisés, hermano, Moisés contó con mucha más revelación. Moisés habló con Dios, tuvo más revelación, conoció más la naturaleza y la voluntad de Dios y fue salvado porque confió en lo que sabía acerca de Dios. Todos ellos fueron justificados, tenidos por justos y hechos aceptables a Dios por medio de su fe personal con Dios. Hermano, ellos conocieron algo de Dios. Lo creyeron y lo obedecieron. Qué importante esto. Estas dos cosas van unidas. Creer y obedecer. Los tres alcanzaron buen testimonio mediante la fe y recibieron la aprobación divina. Vamos a ver, estos versículos son muy importantes. Hebreos capítulo 11. Versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio a sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Miren esto, tremendo este versículo.
Abel conoció poco, pero eso poquito lo creyó. Y no solo lo creyó, lo obedeció. Vamos a ver el siguiente versículo. El versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Imagínense Noé construyendo un arca en un cerro. En esos tiempos no llovía, hermano. En esos tiempos dice la palabra que salía un vapor de la tierra y era lo que mojaba las plantas. No llovía. Y por esa fe que él creyó que venía un diluvio, él creyó a Dios y obedeció. ¿Están viendo esto? Vamos a ver otro versículo, el versículo 23, ahí mismo, dice, 23 al 29, dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dijo a Egipto, no temiendo la ira del rey, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él, que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Aquí estamos viendo la fe de Moisés. Obediencia. Moisés tuvo más revelación que Abel, tuvo más revelación que Noé, pero Moisés creyó en eso que conocía. Creyó y obedeció. Tras haber mostrado a los creyentes de los Gálatas, con base en su propia experiencia, que ellos fueron justificados por fe y no por obras. Y vamos a verlo, el domingo pasado vimos Gálatas, el capítulo 3, del 1 al 5, cómo Pablo expone a los Gálatas, y voy a leerlo rapidito, que es importante que lo leamos nuevamente, cómo él expone a los Gálatas en el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y ya hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír en fe? Aquí Pablo trae un argumento, le dice a los Gálatas que la fe es la que lleva a la salvación, la fe en Jesucristo. Pablo ahora defiende esa doctrina, él va a defender la doctrina a partir de ¿dónde? De las Escrituras. Nosotros, hermanos, tenemos toda la revelación especial del Señor. Este libro se llama la revelación especial de Dios. Nosotros no podemos añadir más nada a este libro. Este libro está completo. Es la palabra de Dios y no podemos añadirle más nada. Esta es la revelación completa.
En otras palabras, nosotros conocemos más ahora que lo del Antiguo Testamento. Ahora nosotros tenemos toda la revelación de Dios. En este libro conocemos quién es Dios, cuáles son sus atributos, qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. No tenemos excusa, hermano. Ahí está el libro. Nadie tiene excusa. El día que alguien llegue al infierno y le diga a Dios, pero yo no sabía, Dios le va a decir, ahí estaba la Biblia. Escuchen la Biblia. Escuchen la Biblia. Escuchen la Biblia. Vamos a ver qué pasó con los Gálatas. Inclusive eso mismo está pasando con las iglesias de hoy en día. Vamos a ver. Quiero decirle, hermano, que ahora Pablo va a defender esta doctrina a partir de la Escritura. Sin lugar a duda, y quiero decirle claro, hermano, sin lugar a duda, los judaizantes citaron pasajes también del Antiguo Testamento. Ellos citaron pasajes del Antiguo Testamento para apoyar sus alegatos legalistas, debido a que sus interpretaciones de esos pasajes se basaban en una antigua tradición. No es lo que la Biblia o el Antiguo Testamento enseñaba en ese momento, sino se basaban en una antigua tradición rabínica que gozaba de gran aceptación y reverencia a muchos creyentes judíos en Galacia y en otros lugares que le sonaban persuasivos a los argumentos. Por eso, Pablo habla ahora defendiendo la fe desde el versículo 5 al 14 y en adelante. Pero hoy solo vamos a ver del 6 al 14 de Gálatas 3. Pablo, hermano, desenmascara esas interpretaciones erradas y muestra que los judaizantes eran herejes en su doctrina porque su entendimiento de la Escritura era equivocado. Mira, hermano, hoy hay muchos que también malinterpretan erradamente las Escrituras. Y lamentablemente muchos siguen a estos herejes que enseñan mala Escritura. Una de las cualidades que usan estos herejes hoy en día en las redes sociales, ¿cuál es? Cogen un solo versículo, leen un solo versículo y se van a pasear por todo el escenario. Y más nunca tocan la Biblia. Y con ese versículo engañan a todos los que están sentados al frente. Así trabajan los herejes. Así trabajan los que quieren engañar al pueblo. Y todos esos que están sentados escuchando, lo que son miles a veces. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están escuchando toda esa basura que enseña este hereje? Le voy a decir por qué. Por una sola y sencilla razón. Porque no leen las Escrituras. Porque no estudian las Escrituras. Y creen toda esa mentira que está hablando esta persona. Cuando un predicador, entre comillas, solo usa un versículo y ya, tenga cuidado. Usted tiene que ver un predicador que use las Escrituras. Nosotros tenemos que predicar de las Escrituras. No podemos salirnos de las Escrituras, aunque no nos guste. Esta forma de predicar expositivamente, hermano, versículo tras versículo, libro tras libro, menos uno puede desviarse de la Escritura. Porque el Señor tiene que enseñar al pueblo como está escrito en su palabra. Hoy vamos a ver, hermanos, vamos a ver dos líneas argumentativas
con base en el Antiguo Testamento. Y al final vamos a ver por tercer punto, vamos a ver la esperanza positiva en Jesucristo. Así que el mensaje va a estar dividido en tres partes. La primera es la base o la argumentativa en el Antiguo Testamento positivamente, que muestra que es la que muestra las características de la fe verdadera en el Antiguo Testamento. La segunda va a ser el argumento negativo, ya que muestra que la justicia de las obras no puede salvar a nadie. Y la tercera, como le dije, la que vamos a ver por último, es la esperanza positiva en Jesucristo. Así que vamos a empezar con el primer punto del mensaje. La prueba positiva del Antiguo Testamento. El argumento que, mire, los judaizantes estaban usando el Antiguo Testamento para engañar al pueblo. Entonces Pablo, con la misma pelota, ahora va a explicarle con el Antiguo Testamento que están mal, que están equivocados. Y de eso vamos a hablar, la parte positiva. Vamos a ver Gálatas 3, del 6 al 9. Y hoy vamos a leer mucho el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que vean el argumento que Pablo usó. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previendo que Dios, pongan atención a estos versículos, hermano. Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Hasta ahí. Esta es la parte positiva del Antiguo Testamento. La prueba positiva de Pablo, que el Antiguo Testamento enseña la salvación por fe y no por obras, gira alrededor de Abraham. Ahora, ¿por qué es importante Abraham? ¿Por qué los judaizantes ponían a Abraham ante sus enseñanzas torcidas? Porque Abraham, hermano, viene siendo el padre de Israel. Con Abraham empieza Israel. Cuando usted estudia Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Israel empezó con Abraham. Él es el padre del pueblo de Israel. Y por esa razón ellos usan a Abraham. Y por eso Pablo empieza el argumento en el Antiguo Testamento con Abraham. Así que la prueba positiva de Pablo en el Antiguo Testamento enseña la salvación por fe y no por obra, que gira alrededor de Abraham, padre del pueblo de hebreo y patriarca supremo del judaísmo. Utiliza a Abraham como prueba segura de que la circuncisión era necesaria para agradar a Dios y ser aceptables por él, para él. Después de llamar a Abraham por primera vez para que saliera de su lugar de origen, Ur de los Caldeos. Vamos a ver, vamos al Antiguo Testamento, es importante que lo leamos, hermano, para que entendamos. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Génesis 12, 2 y 3 dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hace un rato le dije que vamos a ver judíos y gentiles. Aquí está involucrando ¿a quién? A todo la tierra, gentiles y judíos. Así que Abraham y su descendencia recibieron después del mandato después que Abraham recibió esta bendición, después él recibió el mandato de circuncidarse como señal de su pacto con Dios y como una ilustración permanente de la necesidad de una limpieza espiritual del pecado. Vamos a ver Génesis 17:10. Dice la palabra: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Miren esto, desde el capítulo 12 al capítulo 17, ya habían pasado aproximadamente más de 14 años. Desde el momento que el Señor le dice a Abraham, por medio de ti van a ser bendecidas todas las naciones, que la bendición es primero y después el pacto de la señal de la circuncisión. Hay que estar claro en esto. Ahora, ¿qué es la circuncisión? Hablamos tanto de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es la incisión del prepucio que cubre el órgano reproductivo del hombre. Y tenía como significado la necesidad de cortar el pecado de raíz del corazón humano, en especial el pecado inherente que se transmitía de una generación a la siguiente. Vamos a ver Deuteronomio 10:16. Deuteronomio 10:16 dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis por vuestra cerviz. Aquí estamos viendo que la circuncisión, era en el prepucio, en el órgano reproductor del hombre. Pero esto significaba otra cosa. Esto significaba que había que ser circuncidado el corazón del pecado. Vamos a ver Jeremías 4:4. Estamos usando puro Antiguo Testamento. Jeremías 4:4. La palabra del Señor dice así: circuncidaos a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Nuevamente está hablando de la circuncisión del corazón. Tenían que quitar el pecado. Y ahora en el Nuevo Testamento, Colosenses 2:11, dice así: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora estamos viendo que él está llevando del Antiguo Testamento, que la circuncisión en el Antiguo Testamento era del corazón. Ahora lo dice nuevamente en el Nuevo Testamento: echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que aquí estamos viendo que está destruyendo Pablo el argumento de los judaizantes. Lo está destruyendo. Los judaizantes, hermanos, articulaban ambos relatos y sabían su argumento. Utilizaban, escuchen bien lo que hacen los herejes hoy en día. Utilizaban algunos puntos de las escrituras y las torcían. Eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día, no sé cuántos han escuchado, yo ato y desato. Yo ato al diablo. Hermano, usted no puede atar al diablo. Eso es imposible. El único que puede atar al diablo es Dios. Es el único.
Hermano, la gente ha torcido la escritura. Totalmente. La ha torcido. No resulta obvio que si el resto si el resto del mundo, es decir, los gentiles, y eso es lo que enseñaban los judaizantes enseñaban que si el resto del mundo, los gentiles, iban a participar de las bendiciones prometidas a Abraham, donde iban a ser bendecidas todas las naciones, primero enseñaban ellos para poder recibir las bendiciones de Abraham, primero tienen que circuncidarse para poder ser bendecidos. Esa señal, esa marca que distingue al pueblo de Dios, a los judíos. Así que ellos decían, los judaizantes decían, si todas las naciones de la tierra serán benditas en Abraham, tendrán que volverse como Abraham y someterse a la circuncisión. ¿Por qué? Porque ellos agarraban solamente una parte del Antiguo Testamento y cambiaban las escrituras. ¿Y por qué el montón de gente le creía? Porque no conocían las escrituras. Por eso la gente le creía. Por eso los gálatas le creyeron a los judaizantes. A los farsantes le creyeron. No obstante, ese no es el argumento lógico, le dice Pablo a ellos. Ese no es el argumento lógico. Y Pablo le cita Génesis 15 nuevamente al Antiguo Testamento. Génesis le cita Génesis 15, versículo 6. Dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Jehová, le dice Pablo a los judaizantes, Abraham y a los gálatas. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuándo? Antes de la circuncisión. Muchos años antes de la circuncisión. Y Pablo le dice a ellos, ¿acaso no saben incluso esto? Vamos nuevamente a Gálatas 3:6. Les dije que tenían que buscar mucho en la Biblia hoy. Dice Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y le pregunta a los Gálatas, ¿ustedes no sabían eso? ¿Ustedes no sabían eso? Porque no habían leído el Antiguo Testamento. Por eso la gente es engañada hoy. Porque no leen la Biblia. Solo escuchan. Parecemos loro. Parecemos loro, hermano. Las iglesias de hoy parecen loro. Repiten lo que escuchan. Y no leen las escrituras. Pablo dice, se les olvidó el hecho de que las escrituras ya habían sido atribuido justicia a Abraham por la fe y que Dios le mandó circuncidarse muchos años después de haberse contado como el hombre justo, gracias que él, Abraham, creyó en Dios. Tras haber, hermano, vamos nuevamente a Génesis, tras haber pasado 10 años, vamos a ver, miren eso. Ese es Gálatas 15, Génesis 15, 2. Después de haber pasado 10 años de la promesa dada por Dios, Sara y su esposa, vamos a ver lo que dice. Tuvieron hijos. Abraham primero dice que Abraham oró. Génesis 15, 2 dice, y respondiendo Abraham dijo, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es un Damaseno, Eliezer. Cuando Dios le da la promesa en el capítulo 12 a Abraham, él le dice, pero ¿cómo va a ser eso? Ya yo estoy viejo. ¿Cómo voy a tener un hijo? Y nada más tengo un mayordomo, porque la ley decía que si él no tenía hijos,
todo le quedaba al mayordomo. Así que Abraham le dice, ¿cómo va a hacer esto? Porque yo no tengo hijos. Él le dio la promesa del capítulo 12. 10 años después, de nuevo, Dios le toca el tema y él dice, ¿cómo va a ser posible esto? Versículos 5 y 6 del capítulo 15 de Génesis. 5 y 6 dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Miren eso, ya Abraham estaba viejo. Y voy a darle prueba con esto, con versículos bíblicos. Ahí mismo en el versículo, pasaron 14 años desde la promesa y pasa algo en el versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Y dice, y era Abraham ¿de cuánto? De 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Aquí pasa algo. Ese no era el hijo de la promesa. Ese era el hijo de la esclava. Pero Abraham quiso apresurarse buscando la promesa. Y esa no era la promesa. Y mire lo que pasa. 10 años aproximadamente después, capítulo 17, versículo 1. Y dice, y era Abraham, ¿de cuánto ahora? Casi 10 años. 99 años, un viejito. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Jehová, todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora viene y llega la promesa. Llega el hijo Isaac. Pero en todo esto, todavía el Señor no había mandado circuncidarse. Era la promesa. Y Abraham creyó, hermano. Y fue contado por justicia. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos, si Dios le dice hoy, váyanse para Indonesia? Nada más agarren lo que le cabe en una bolsa y vayan. A usted, hermana Janet, tiene 1, 2, 3, 4, 5 hijitas aquí. Y Dios le dice mañana, hermana Janet, agarre una bolsa acá, hija suya, y váyanse para Indonesia. ¿Qué es eso? Ah? ¿Cómo voy a ir para Indonesia? ¿Y qué hay allá? Pero dice la Biblia que Abraham creyó y fue contado por justicia. Abraham no preguntó. Abraham recogió sus cosas y se fue de Ur de los Caldeos. Y se fue para una tierra que no conocía. Y ustedes pueden ver todo el relato de Génesis, todo lo que sucedió con Lot, todas las guerras que tuvo Abraham, pero él creyó a Dios. Qué lindo cuando creemos en Dios, Señor. Qué lindo. Así que Pablo, hermano, empleó el mismo argumento en su carta a la iglesia de los romanos. Vamos a ver rapidito Romanos 4:6. Él usó el mismo argumento a los romanos. Romanos 4:6. Dice la palabra. Tienen que buscar rapidito, hermano. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios instruye justicia sin obras. Él habla de cuán bienaventurados son los creyentes cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos, y quienes el Señor no inculpa de pecado. Y miren ahora el versículo 7 y el versículo hasta el 12, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión.
y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les es contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sea que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Se lo resumo. Él recibe la promesa no siendo circuncidado. ¿Para qué? Como señal para los gentiles. Los gentiles van a recibir la promesa, los que no están circuncidados. Pero años después, él recibe la orden de circuncidarse. ¿Para qué? Para señal de los que están circuncidados. ¿Quiénes son? Los judíos. En otras palabras, la promesa de la salvación era para todas las naciones. Ven, no es que todas las naciones iban a ser salvas. Muchos han transversado esta palabra. Muchos han enseñado, que yo he escuchado, que la salvación es para todas las naciones. No. Sí es para todas las naciones, pero no para toda la gente de las naciones. Porque si todo el mundo fuera salvo, no es necesario predicar la palabra. ¿Para qué vamos a predicar si todo el mundo es salvo? No. Lo que quiere decir que de todas las naciones va a salir un remanente que es salvo. Eso es lo que enseña la palabra. De todas las naciones va a salir un remanente que es salvo. Así que los judaizantes, como la mayoría de los demás judíos de aquel tiempo, habían invertido por completo la relación entre la circuncisión y la salvación. La circuncisión solo era una marca. Nunca, hermano, nunca la circuncisión fue el medio de salvación. Poniéndolo en nuestros tiempos, usar falda o usar pantalón no te salva. Vestirte como una monja no te salva. Encerrarte en un monasterio por toda tu vida para que no peques porque estás metido en el monasterio no te salva. Lo que te salva es la fe en Jesucristo y su obediencia. Porque no solamente decir yo creo, hay que obedecer la palabra. Así que, hermanos, Dios estableció la circuncisión como una señal física que identificaba a su pueblo y le apartaba del mundo pagano e idólatra que rodeaba durante el tiempo del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. Ellos estaban rodeados de muchas naciones paganas e idólatras. Y por eso fue que Dios les mandó ese pacto en ese momento. Así que la circuncisión es un pacto externo y físico que carece de efecto en la obra espiritual de la justificación. Dios dio la señal de la circuncisión a Abraham muchos años después de haberle declarado como justo a causa de la fe. Así que, hermano, desde la caída del huerto del Edén, el hombre en su orgullo ha tenido la inclinación natural de confiar en sí mismo, incluso en su habilidad para agradar a Dios con su carácter y esfuerzo propio. Los judíos del tiempo de Jesús atribuían gran importancia, hermano, a la circuncisión y a la descendencia física de Abraham. En cierta ocasión, Jesús dijo a un grupo de ellos, vamos a ver, este es muy importante que lo veamos, Juan capítulo 8, para aclararle, para que estén más claro en la palabra. Los judíos atribuían que si ellos eran judíos, como eran descendientes de Abraham, ya eran salvos. Ellos decían eso. Y miren lo que Jesús le dice a un grupo de judíos. Juan 8, versículo 31 al 33. Jesús le dice, tienen una conversación ahí y Jesús le dice a los judíos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros, pongan atención a estos versículos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
si conocieres la verdad os hará libre. Y respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Aquí estamos viendo que los judíos estaban tan perdidos, que no conocían la historia de Israel. Israel, hermano, fue casi toda la vida esclavo. Históricamente Israel fue casi toda la vida esclavo. Yo creo que con la única parte que ellos tuvieron tranquilos fue cuando Salomón. Pero toda la vida estuvieron en guerra y fueron esclavizados. Cuando usted lee Jueces, dice que ellos pagaban tributo a otros lugares, a otros pueblos, porque ellos fueron esclavos. Pero ellos, ¿cómo van a decir que nunca habían sido esclavos? Así que era obvio que la respuesta fue absurda desde el punto de vista histórico. El pueblo judío, hermano, había estado bajo esclavitud severas muchas veces a lo largo de la historia. E inclusive, hermano, en el momento que Jesús en Juan 8 les dice estos versículos, ¿bajo qué yugo estaban ellos? ¿Bajo el yugo de los romanos? Imagínense, pero eran tan sinvergüenza que decían que ellos eran libres. Pero no eran libres, eso era mentira. Así que no obstante, más necia fue su manera de pensar, según la cual el simple hecho de ser descendientes de Abraham les hacía aceptable delante de Dios. Y mire, hermano, es una de sus denuncias más fuertes del judaísmo delustrativo que Jesús les dijo. Jesús los llevó a algo que hoy afecta a muchas iglesias. Miren lo que dice el versículo 37. Dice, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en ¿quién? En vosotros. Pongan atención a esto, versículo 39 ahora. Respondieron y le dijeron, maestro, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, miren esto, pongan atención a esto. Según ellos eran salvos, eran un pueblo escogido. Dice, si fuese hijo de Abraham, ¿qué dice? Las obras de Abraham haríais. ¿Qué dice el versículo 40? Leámoslo en coro. 1, 2, 3. Aquí estamos viendo. Estos judíos procuraban matar a Jesús. Y Jesús le dice, Abraham no hizo eso. ¿Cómo tú te llamas hijo de Abraham si procuras matarme? ¿Tan mal? Ustedes son descendientes de Abraham físicamente, pero no son descendientes de Abraham espiritualmente. Y lo llevó a un versículo 44. Pongan atención a este versículo. Vosotros, judíos, sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido ¿en dónde? Tengan mucho cuidado cuando pegan mentiras. La evidencia que usted es hijo del diablo es que pega mentira. En esta semana, hermano, tuvimos un problema un poco difícil y tuvimos que decir la verdad de lo que sucedió. Y es muy difícil, hermano, decir la verdad. Pero hay que decirla, cueste lo que cueste. Hay que decirla. Porque cuando uno pega mentira, hermano, es hijo de Satanás. Porque habla mentira. De suyo habla. Porque es mentiroso y es el padre. Hermano, Iglesia del Maná, la Esperanza. Si usted practica la mentira, usted es hijo de Satanás. Y no es salvo. Puede estar sentado ahí, bien vestidito. Están todos hermosos hoy, bien vestiditos.
pero lamentablemente su corazón está negro. Si hace mentiras. A veces creemos que la mentira es un pecado pasajero, es un pecadito pasajero. Y a veces le decimos mentiras blancas. No hay mentiras blancas, hermano. No hay ni una mentira blanca. Todas son malas. Y aquí estamos viendo que el mismo Jesús le dice a ellos, ustedes creen que son salvos, porque son descendientes de Abraham. Pero no, eso no tiene que ver nada. Dice, al contar con su nacionalidad ceremonial, los judíos legalistas se imaginaban que eran parte de la herencia, tanto racial como espiritual de Abraham, mientras que en realidad solo estaban en la herencia espiritual de Caín, quien con su rechazo a la manera como Dios hacía las cosas, no solo siguió su propio camino torcido, sino que también el camino de Satanás. Así que, hermano, fue secundario que Abraham se convirtiera en el progenitor físico del pueblo de Israel. Eso no tenía nada que ver con la salvación. Nada que ver. Ellos eran descendientes de Abraham, sí, físicamente, pero no espiritualmente. ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Nosotros pensamos que como yo, con mi esposa, tenemos 4 hijos, ya mis 4 hijos son salvos, porque nacieron de nosotros 2. Así creen en muchas iglesias, hermano. No, mi hijo es salvo porque él nació. ¿Qué es lo que dice la gente? No, dije, ¿cuándo conoció a Cristo? No, yo lo conocí, yo no tuve que conocerlo, es lo que dice, porque yo nací en un lugar evangélico. Eso es falso. Tú puedes haber nacido de un hogar evangélico. Tú puedes haber nacido de padres pastores, de padres evangelistas. Pero si tú no tienes un encuentro con el Señor, si tú no tienes una relación con el Señor, tú no eres salvo. Eres igual que pecador que cualquier hombre en el mundo. Porque la salvación, como le dije al principio, es personal, individual. Y me alegro cuando Sara en los cultos de oración pide por sus niñas, por su salvación. Ojalá todos los padres pidiéramos por la salvación de nuestros hijos. Porque no porque estamos en la iglesia nuestros hijos son salvos. Eso es falso. Eso es falso. Mira, hermano, inclusive los jóvenes que todavía no están ni enamorados deben estar pidiendo ya por sus hijos. Deben estar pidiendo por sus esposos, sus esposas, que sean hijos de Dios. Los abuelos deben estar pidiendo por los nietos que todavía no los tienen. El hermano Juan, la hermana Cristina no tienen nietos, pero saben que algún día van a tener nietos. Ya deben de estar pidiendo por esa salvación de esos nietos. Ah, ya tienen un nieto, disculpen. Ya tienen un nieto, hombre. Pero por los hijos de la otra hija, ellos van a tener nietos por medio de su hija. Entonces, ya tienen que ir ya pidiendo por esos nietos. Porque no nacen salvos. Y eso es lo que habían engañado los judaizantes a los gálatas, que por ser descendientes de Abraham, físicamente ya eran salvos. Y era una falsa. Y querían que los gentiles se circuncidaran también para ser salvos. Era una enseñanza errónea. Era una mentira que estaban enseñando. Así que, hermanos, vamos a ver lo que dice Romanos 4:11. Romanos 4:11, la palabra del Señor dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin que también de ellos la fe le sea contada por justicia. La señal de la circuncisión solo se dio para los que eran circuncidados, para los judíos. Pero
La fe fue contada por justicia muchos años antes de eso. Tal como sucedió con Abraham. Vamos a ver el versículo 5 de Romanos 4. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe de Abraham fue contada por justicia. Debe advertirse, además, que Abraham no solo establece el modelo de la justificación por fe, también en la vida, él también se ve la obediencia por la fe, como les dije hace un rato. No solamente es decir, yo creo, tenemos que obedecer la palabra. Por la fe, Abraham siguió a Dios por una tierra que le era desconocida y por él estuvo dispuesto a devolver a Dios el hijo que continuaría el único medio para el cumplimiento de la promesa divina. Dios le pidió el hijo a Abraham, dame tu hijo, tu único hijo. Abraham se opuso, él no se opuso. Él iba a sacrificar a su hijo. Un ángel detuvo la mano de Abraham cuando iba a meter el puñal. Un ángel lo detuvo, pero él lo iba a hacer porque él obedecía a creer en el Señor, a esa fe. Abraham, como todo creyente verdadero, antes y después de él, entendió la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Por fe Abraham aún miró por adelantado la llegada de Cristo y Jesús dijo a los judíos incrédulos de Jerusalén. Vamos a ver lo que dice Juan 8:56. Juan 8:56. Aquí vemos que Abraham vio al Mesías. Juan 8:56 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Él vio en esa fe que él tenía al Salvador, a Jesucristo. Así que para volver a recalcar la importancia absoluta de lo que estabas diciendo, Pablo añadió en el versículo 7 de Gálatas: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así asistió a los judíos de Galacia, en lo mismo que Jesús recalcó a los judíos incrédulos de Jerusalén. Solo creyentes genuinos, los que son de fe, tienen el derecho de afirmar su relación espiritual con Abraham, como ancestro y como Dios, y con Dios como Padre. Solo los que son de fe, solo los que creen en Jesucristo como su Salvador, son descendientes de Abraham espiritualmente, una relación espiritual, porque el padre de Abraham era Dios, y todo el que cree en Jesucristo, su padre es Dios. Los judíos no tienen fe en el Señor Jesucristo, no son verdaderos hijos de Abraham, en tanto que los gentiles que creen en él, sí son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham, de esa promesa que Abraham recibió de parte de Dios. Como en una personificación de la palabra de Dios, el apóstol prosigue en el versículo 8 y dice que la Escritura, estoy hablando de Gálatas 3:8, que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. En esta exposición de Génesis 12:3, vamos a ver lo que dice Génesis 12:3. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones. Evangelio, hermano, significa buenas nuevas. Y la buena noticia de Dios para la humanidad siempre ha sido la salvación solo por fe, suscitada en el poder de su gracia. La salvación por obras no sería más que una noticia muy mala por la humanidad.
Aquí todas las naciones, incluye por igual a judíos y a gentiles, porque todos son justificados y bendecidos. Por la misma razón que habrán ser bendecidos significa ser el recipiente de todo lo que Dios, en su amor, gracia y misericordia, concede a los que están en Cristo. Quiero que veamos rapidito Efesios capítulo 1. ¿Qué recibimos cuando tenemos fe en Jesucristo? Efesios 1, versículo 3. Miren esto, es hermoso. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquellos que se salvan son salvados a causa de su fe, y aquellos que se pierden lo hacen a causa de su incredulidad. Esta es la prueba positiva. La prueba negativa del Antiguo Testamento es, vamos a Gálatas 3 nuevamente, versículo 10 al 12, y dice así, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Los judaizantes también defendían con vehemencia la necesidad de guardar la ley. Ellos la defendían, la ley mosaica, para poder salvarse. Aquí también la simple secuencia de los eventos del Antiguo Testamento debió haberles mostrado la necesidad de esa creencia. Abraham no solo fue declarado justo 14 años antes del mandato de la circuncisión, sino, hermanos, si vamos a la historia de Israel, hubieron otros santos que fueron declarados justos antes, 500 años antes de la circuncisión. Y podemos ver a Isaac, a Jacob, a José y a otros innumerables creyentes hebreos que vivieron y murieron mucho antes que la ley fuera escrita y dada por Dios. ¿Qué hicieron los judaizantes, hermanos? ¿Qué hicieron los judaizantes? Les voy a decir lo que los judaizantes hicieron. Los rabinos antiguos enseñaban en la sinagoga que la ley, a pesar que fue traída por Moisés, por Dios, dada a Moisés en el Sinaí, ellos enseñaban que hubieron santos del Antiguo Testamento, Jacob, Isaac, José, que recibieron parte de la ley individual y que ellos obedecían la ley 500 años antes. Eso era una mentira garrafal. Y la gente creía todo eso. Así se engaña hoy en día, hermano. Así mismo se engaña. Yo no sé cuánto han escuchado. Aquí tengo la llave de tu casa. Ven a buscarla. Aquí tengo la llave de tu carro. Pero tienes que depositar $100, tienes que depositar $20. Vengan los de $20, vengan los de $100, vengan los de $1000, vengan, traigan los cheques. Esa es una mentira garrafal. Y así estaban enseñando estos judíos rabínicos del Antiguo Testamento. Estaban destruyendo, hermano. Destruyeron la historia, reconstruyeron la historia a su manera para engañar a la multitud de gente. Y como es de esperarse, Pablo vuelve a devolverle la pelota y no se da cuenta, y ellos no se dan de cuenta. Y dice el apóstol que todos, versículo 10 dice que todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Esta pregunta debió dejar perplejos a los judaizantes, quienes a su vez habían respondido con vehemencia: no sabemos nada de eso. ¿Cómo puedes hablar tantas necedades? ¿Acaso
Dice Pablo, ¿acaso se le olvidó lo que dice Deuteronomio 27, 26? Deuteronomio 27, 26 dice, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en esta libro de la ley para hacerlas. Mira, hermano, usted puede obedecer los 9 mandamientos. 9 mandamientos puede obedecerlo. Pero falla en uno. Ya ante Dios usted desobedeció todos los mandamientos. Y ese argumento se lo llevó Jesús allá en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor le llevó ese argumento a ellos. Vamos rapidito a Mateo 5:48. Mateo 5:48, en el Sermón del Monte, Jesús dice algo a los fariseos y a los judíos. Sed pues ¿qué? Vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si ustedes dicen que la ley salva, tienen que ser perfectos. Pero ellos decían, no, así decían muchos, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Y Jesús lo lleva a una realidad. Jesús le dice a ellos, ustedes aparentan piedad, pero dicen que nunca han cometido homicidio. Vamos a ver si es cierto que ustedes nunca han cometido homicidio. Versículo 22 de Mateo 5. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fausto quedará expuesto ¿a dónde? Y usted dice que no han matado a nadie. Vamos a ver otro ejemplo rapidito. Mateo 5:28. Ellos decían, yo no he adulterado nunca. Vamos a ver qué dice Mateo 28. Pero yo digo, 5:28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer o mira a un hombre, porque las mujeres dicen que no, que ahí dice la mujer, pero es lo mismo para las mujeres. Cualquiera que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ¿qué dice? Ya adulteró con él o con ella en su condición, en su corazón. ¿Qué pasa, hermanas, en las novelas? ¿Qué pasa en las novelas? Las mujeres ven a hombres muy guapos en las novelas. ¡Oh! Eso se llama adulterio. Igual los hombres. Entonces los fariseos decían, yo no he adulterado, yo no he fornicado, yo no he robado. Y Dios lo lleva en el Sermón del Monte a todo y le dice, ya lo hiciste. Ya pecaste. Así que ya no eres salvo. Porque si tú crees que la ley es la que salva, ya no eres salvo. Es por medio de Jesucristo. El mensaje es el mismo tanto en Deuteronomio y Habacuc, hermano, como en Levítico. La perfección no permite excepción alguna ni falta por mínimo que sea. Transgredir la ley en un punto equivale a transgredirla toda. Vamos a ver rapidito Santiago 2:10. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere a un punto, en un punto, se hace culpable de todos. Culpable de todos, porque ofendieron la ley en un punto. Y por último, hermano, vamos a ver la esperanza positiva en Jesucristo. La esperanza positiva en Jesucristo, Gálatas 3 del 13 al 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pablo regresa al aspecto positivo nuevamente del Antiguo Testamento y recuerda a los creyentes judíos en Galacia el hecho de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él mismo fue hecho por nosotros maldición. Que redimió, cuando Él dice que redimió, es la traducción, para que lo entiendan, es un acto de comprar libertad a un esclavo. Cristo, hermano, justifica a los que creen en Él mediante su compra con el pago de la esclavitud al pecado. Cristo pagó nuestra deuda del pecado en esa cruz del Calvario. Él, mediante su compra con el pago de esa esclavitud del pecado, el precio que pagó Cristo
fue el único con el monto suficiente para redimir a toda la humanidad. Vamos a ver primera de Pedro 1, 18 y 19. Dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La maldición de la ley fue el castigo de mandato, porque ni un hombre podía dejar de transgredir sus exigencias, pero Cristo tomó sobre sí la maldición como un sustituto de los pecadores y se convirtió por nosotros en maldición al morir crucificado, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Los judíos antiguos, hermanos, cuando mataban a alguien, cuando usted lee Levítico, si usted faltaba a la ley, eran muertos a apedreadas. ¿Qué hacían? Mataban a la persona apedreada y luego lo guindaban en un palo o en un árbol, lo guindaban. Y esto significaba que ellos eran malditos, porque la ley lo decía así, que eran malditos por faltar a la ley. Así que Cristo cayó bajo maldición al cargar sobre sí el pecado de todo el mundo. Primera de Pedro 2:24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Por otro lado, para aquellos que creen y confían en él, esas dos palabras, por nosotros, se convierten en la palabra más bella de toda la Biblia. Por nosotros, Él se hizo maldición. Gracias a que Dios envió a su Hijo para sufrir el castigo por el pecado del hombre, toda persona que pone su confianza en el Salvador crucificado es libre de maldición que Él llevó por nosotros. El sacrificio de Jesús fue total y por todos los hombres, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por parte del hombre la maldición es revocada por la fe, la cual Dios por su parte y en su gracia cuenta con justicia a favor del creyente, y el río de bendición divina empieza a correr a medida que el manantial de la gracia de Dios empapa al creyente. Jesucristo, hermanos, llevó la maldición, afirmó Pablo, a fin de traer la bendición de Abraham y alcanzarse a los gentiles. La salvación tiene el propósito de traer la bendición de Dios al mundo. Todo lo que Dios deseó y prometió a Abraham en cuanto a la salvación y a su beneficio, habría de extenderse a todas las naciones. Se añade también una cláusula del propósito correspondiente. Versículo 14 dice: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos dice esto, dice la palabra del Señor: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo es el bautismo del Espíritu? Inmediatamente cuando Cristo entra a su corazón. No hay otro momento. Yo escuché una vez en una campaña, nunca se me olvida esa campaña, que fuimos muchos, fueron mucha gente ese día, el predicador o los músicos, no me acuerdo quién fue que dijo: el que quiere recibir el Espíritu Santo, que pasa adelante. El Espíritu Santo viene cuando cuento 3, 1. Y la gente comenzó a correr allá adelante para esperar al Espíritu Santo. 2, 3, llegó el Espíritu Santo, y empezaron a saltar y a brincar y hablar lenguas raras, demoníacas, y se hizo una algarabía allá arriba. Y fue una locura. Y quiero decirle algo, hermano. El Espíritu Santo no llegó. Llegó el espíritu del diablo. Eso fue lo que llegó. Así que, hermano, ¿quién viene a nuestras vidas
como la persona que mora en nuestro interior es el Espíritu Santo, cuando Cristo toca nuestros corazones. Toda la bendición se hace realidad por fe. La fe que justifica implica renunciar a uno mismo y despojarse de toda confianza en obra y en méritos propios. La fe que justifica también incluye la confianza y la sumisión total del Señor. Gálatas 2:20, que ya lo enseñamos, lo voy a volver a decir. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tan pronto una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, recibe la bendición prometida de Efesios 1:3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta bendición da un testimonio, versículo 6 de Efesios 1. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en él, amado. Los hombres, hermanos, son redimidos con el fin de exhibir la majestuosidad de Dios ante la creación entera. Su propósito supremo es de desplegar el manto de su gracia gloriosa para cubrir por completo la pecaminosidad, la perdición y la falta de esperanza del ser humano. El propósito último de la iglesia es ser presentada sin mancha delante de su gloria. Quiero terminar con Judas, versículos 24 y 25. Dice la Biblia de esta manera: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora por todos los siglos. Amén.